Hola, hoy vamos a presentar Minar los discursos presidenciales. Mi nombre es Camila Giga y junto a Juan Pablo Ruiz Nicolini y Lucas Enrich venimos trabajando en este proyecto. Para poner un poco en contexto, en Argentina todos los 1 de marzo las cámaras de senadores y diputados se reúnen en asamblea para dar comienzo al año legislativo y el presidente de turno encabeza el acto con un discurso. Este discurso suele girar en torno a los ejes de gobierno y objetivos de cada año. Y claramente estos mensajes tienen un estilo y contenido marcado por quien ejerce el gobierno. Entonces, todos los discursos presidenciales desde 1854 están subidos en la página de la Cámara de Diputados en formato PDF. En un primer momento, junto con Juan Pablo, teníamos acceso a partir de los discursos de 1983, por lo que hicimos un primer análisis e hicimos una publicación que está subido en el blog de Menta Comunicación al que pueden acceder a través del link. Pero después Lucas se sumó al proyecto y logró digitalizar los discursos previos, así que ahora tenemos mucha más data y estamos trabajando en una segunda versión que esperamos poder publicar pronto. Básicamente tenemos los discursos de todos los años. Cuando no hay discursos es porque hubo interrupciones institucionales y el Congreso no sesionó. Entonces, ¿qué tenemos? 31 discursos, 31 presidentes, perdón, 114 discursos y alrededor de 1.358.000 palabras. O sea, es un montón, por lo que decimos hacer text mining para analizar toda esta información. La minería de texto es de gran utilidad para hacer análisis eficientes y rápidos. Y siguiendo la filosofía de Tidyverse, Julia Silch y David Robinson desarrollaron Tidytext, que justamente sirve para facilitar esta técnica de investigación. Un flujo de trabajo como el que ellos proponen se puede ver en este esquema que estamos mostrando acá. Nosotros, con este esquema en mente y tratando de seguir un poco este flujo, tratamos de construir unificando todas las que siguiendo el principio de datos ordenados, en los que cada variable es una columna, cada observación es una fila y cada valor tiene su propia celda. Entonces, para poder analizar los datos y demás, en un primer momento hubo que procesar toda la data que teníamos, que era un montón. Al ser transcripciones de discursos, muchos tenían faltas de ortografía o estaban cortadas, entonces hubo que hacer un procesamiento y una limpieza bastante grande. Para esto utilizamos mayormente Tidytext, pero también otra de las librerías que nos sirvió mucho, sobre todo para la parte de limpieza, remover puntuación, stopwords y demás, fue TM, e incluso tuvimos que armar como nosotros mismos una bolsa de palabras con palabras que no aportaban al análisis o que se repetían mucho en todos los textos para poder excluirlas luego. Entonces, una vez que tuvimos las bases limpias, como que empezamos a preguntarnos y hacernos las preguntas sobre qué era lo que nos interesaba ver o cuáles eran los insights que podíamos sacar de toda esta data que teníamos. Y lo primero que pensamos es, bueno, ¿cuáles son las palabras que más se repiten? Para abordar esta cuestión recurrimos a Quanteda, que nos deja hacer como una nube de palabras comparativa en donde podemos ver los términos más frecuentes por presidente. Y también nos empezamos a plantear cuáles eran las palabras más importantes en cada discurso, y para eso lo hicimos a través del cálculo de TF y DF. Este mismo ejercicio lo repetimos para bigramas también, entonces a través de gráficos como el de la derecha podemos visualizar ese tipo de información. Y esto claramente lo hicimos gracias a ggplot. Una vez que teníamos como este análisis quizás más descriptivo, quisimos abordar 2 cuestiones más, o sea, ir un poco más profundo con el análisis. En primer lugar, nos propusimos ver qué tanto se acercaban los discursos entre sí, y para eso realizamos un análisis de componentes principales. La idea es que mediante esta técnica estadística se pueden ubicar los discursos en un plano de acuerdo al contenido de cada uno y ver qué tanto se acercan los discursos entre sí.
Y la segunda cuestión era que nosotros veníamos explorando los datos ya, veníamos viendo frecuencia de palabras y también habíamos hecho ejercicios de modelado de tópicos y nos dábamos cuenta que había dos grandes ejes en los que quizás se podían englobar la mayoría de los términos de los discursos, que eran política y economía. Entonces, dada esta intuición e inspirados en un estudio de la Universidad de Berkeley que habíamos visto, decidimos clasificar las palabras según estas dos grandes categorías o tópicos que veníamos viendo y seleccionamos los primeros discursos de cada uno de los presidentes para tratar de entender cuáles eran las que más peso tenían en cada uno de sus discursos. Así que eso es más o menos lo que veníamos haciendo y lo que ya está publicado y subido en el blog de Venta Comunicación, como dije antes, y pueden acceder a través del link que mencioné. Y también, como dije, seguimos trabajando ahora con más discursos para poder lanzar una segunda versión, una versión extendida de la primera, y es lo que Lucas va a contar ahora. Bueno, en principio lo que permite el análisis PSA es mostrar los discursos en su contexto. El mapeo que se vio anteriormente tenía que ver con un mapeo general del promedio de cada uno de los presidentes. Como hay mucha variación en la cantidad de palabras que hay en cada discurso, en el cual, por ejemplo, tenés el mínimo de palabras es de Hipólito Yrigoyen con 258 y la mayor cantidad de palabras es Castillo en el 1942 con más de 40.000 palabras, generar simplemente el mapeo PSA a partir de un bag of words, un saco de palabras, genera estas inconvenientes en la representatividad de la frecuencia de los términos. Entonces, la diferencia respecto al mapeo anterior es que este, por ejemplo, está hecho a través de un mapeo de TF y DF. Ahora bien, lo que se puede llegar a ver en realidad en estos es que los presidentes, más cuando se trata de presidentes que tienen 5 o 10 discursos, van variando en las temáticas que hablan según el contexto. Entonces, los de menor variabilidad, lo que acá se ve es que los presidentes que menor variaron el vocabulario de su discurso, que son Domingo Sarmiento y Nicolás Avellaneda, que ambos tienen 6 discursos cada uno por cada año de presidencia y no varían demasiado en cuanto a los contenidos. Los de menor variabilidad son estos. Los de mayor variabilidad son los de Hipólito Yrigoyen y los de Juan Domingo Perón. En cuanto a los de Yrigoyen, lo que se puede ver es que el vocabulario que usa en su primer discurso al Congreso en 1917 es muy cercano al último que da. Y el de Perón, y en Perón pasa básicamente lo mismo. El de 1946 es muy cercano al del 74. Y los demás varían bastante más. Otro tipo de ejercicio que se puede hacer con esto es a través de la SpicyR, que es una implementación del paquete de Spicy de Python, se puede identificar el tiempo verbal de cada oración. Al identificar el tiempo verbal de cada oración, lo que se puede mostrar, lo que se puede sacar es una métrica de qué tanto un presidente habla acerca del futuro y qué tanto habla acerca del pasado. En general, ahí se ve la línea roja que en general los presidentes hablan mayormente en pasado. Ahí las líneas grises tienen que ver con periodos de interrupción institucional en los cuales no hubo discursos de apertura. Y en la siguiente puse 3 ejemplos que generalmente se entienden en el contexto histórico como 3 periodos que duraron aproximadamente 10 años. En general es un patrón bastante recurrente en este tipo de análisis, en el cual se inicia con un mayor índice de perspectiva al futuro, porque cuando me tocó digitalizar los demás discursos, se trata mucho acerca del resumen del año pasado, básicamente, de cuáles fueron las acciones de gobierno del año en curso. Y entonces, si el primer discurso, por supuesto, no tiene, porque generalmente se asume en diciembre y el discurso es en marzo, entonces no hay demasiado acerca de cuáles fueron las acciones del gobierno, entonces se ve cuáles van a ser. Y el que me pareció interesante es el de Carlos Menem, que
que si bien arrancó en 1989, tuvo su mayor perspectiva a futuro en el año 93, cuando la crisis hiperinflacionaria ya estaba resuelta. Lo que sí es recurrente en estos tres periodos es que una vez que se llega al pico de perspectiva del futuro, siempre, por lo general, es una tendencia que a medida que van transcurriendo los años de gobierno, se va hablando cada vez más acerca del pasado. Ahora, este análisis tiene algunas limitaciones, como todos estos análisis tienen que ver con el vocabulario que se utiliza, no hay un análisis que tenga que ver el contexto de las palabras, para eso puede haber el embedding numérico que se hizo, como se dijo, fue a través de TF y DF. Hay otros métodos, como pueden ser Word2Vec, Talk2Vec, que tienen en cuenta, o un análisis de bigramas, que tienen en cuenta en mayor medida el contexto en el cual se está hablando. Los próximos pasos tienen que ver, como dijo Camila, respecto a lo que es finalizar hacer una versión extendida del trabajo que hicieron Juan y Camila, publicarlos e incluir otro tipo de discursos. Hoy por hoy tenemos disponibles los discursos de apertura legislativa, pero están disponibles en diferentes formatos otros tipos de discursos de inauguraciones y ese tipo de cuestiones. Y respecto al bonus track, ya está disponible en paquete Polar, se pueden descargar ya el contenido de estos discursos, ya tanto en la versión extendida como en una versión tidy, en el cual lo cual facilita bastante el análisis del lenguaje. Gracias. Muchas gracias. Y bueno.